Bueno, ¿qué tal a todos amigos? Aquí en un nuevo Astrocast, el podcast que tenemos nosotros acá en el Observatorio Astronómico Ampimpa. Bueno, acá estoy yo, guía del Observatorio Astronómico Ampimpa, Andrés, y acompañado de Tato. Tato. Nuevamente, bienvenidos a este tercer episodio ya del Astrocast. Tato, Francisco, como quieran decirme. Bueno, listos para abordar el siguiente tema que, bueno, espero que les gusten. Siempre armamos esto en base a lo que la gente pregunta, en base a lo que nos comentan. Así que, bueno, esperemos que les llame la atención y que se entretengan un poquito con esto, que se copen también. Bueno, el tema de hoy lo veníamos charlando un poco de qué es lo que podríamos llegar a hablar y decidimos que íbamos a hablar un poquito sobre una de las preguntas que suelen tener demasiado la gente que nos visita acá en el observatorio y que se sorprende muchísimo cuando le hablamos de estas cosas, que es las distancias y el tiempo en el universo. O sea, hay muchas cosas como por ejemplo que la gente le cuesta entender de que la luz del sol se originó hace 8 minutos y esa es la luz que nos termina calentando todos los días. Quizás tampoco saben que, por ejemplo, Plutón, que está bastante lejos de nosotros y también del Sol, el tiempo de la luz que le lleva llegar hasta Plutón son aproximadamente 5 horas y así cada vez que nos vamos alejando más de nosotros, más vamos pasando en el tiempo. Entonces, bueno, por eso vamos a introducir este tema, que suelen tener bastantes preguntas, y por eso ahí también tenemos que introducir algunas cosas como qué tipo de distancias utilizamos en el universo, cómo percibimos el tiempo en diferentes escalas cósmicas, dependiendo del lugar que estemos, a qué velocidad estamos, y tratar de explicar un poquito de todo esto. Bueno, justamente sí, tratar de ver lo que son las escalas ahí, como para que la gente tenga una analogía. Nosotros acá en la Tierra, normalmente la medida que se utiliza son kilómetros. Si nosotros nos vamos ya fuera de la Tierra, las distancias que separan a un planeta de otro, una luna, una estrella, un sistema de otro, bueno, ya la unidad de kilómetro queda realmente muy, pero muy obsoleta, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de medidas, otras unidades. Así que bueno, la idea un poquito es tratar de tomar dimensión, un poco lo que son esas distancias, lo que son los tamaños, y bueno, también el tema del tiempo y bueno, todos estos conceptos que son lo de un año luz, qué significa esto. Mucha gente por ahí lo confunde con unidades de tiempo, no tanto de distancia. Entonces la idea es abordar todos estos conceptos como para que, bueno, haya un, qué sé yo, un pantallazo general de cómo se miden y cómo se estudian las distancias, tiempos y tamaños en el universo. Que bueno, la luz es algo clave justamente para poder estudiar estos fenómenos. Exactamente. Bueno, así, por ejemplo, una de las principales unidades medida que se utiliza para hablar a la menor escala cósmica, si se puede decir, es la unidad astronómica, que viene a ser, para los que no sepan, la distancia promedio que tenemos nosotros con el Sol, que es de unos 150 millones de kilómetros. Exacto. Entonces, eso es una unidad astronómica. Pero a medida que nos vamos alejando del sistema solar a otros sistemas estelares incluso, ya hablar de unidades astronómicas se nos hace hasta incluso números bastante grandes. Entonces, por eso tampoco usamos kilómetros ni tampoco usamos unidades astronómicas. Sino, vos, Tato, ¿qué nos puedes contar de qué cosas utilizamos? Bien, ya directamente utilizamos lo que es la medida del año luz, que justamente mide la distancia que recorre la luz en un año. Pero que inclusive cuando nos alejamos más y más y más, hasta inclusive la distancia del año luz queda un poco pequeña y se utiliza la unidad de los parsec o megaparsec, ya cuando la distancia es muy grande, y que bueno, eso ya es lo que es el macrouniverso, toda la parte como que más nos cuesta entender, que es donde nosotros vemos lo que son los movimientos de las galaxias, de los cúmulos de galaxias. Bueno, son unidades realmente muy grandes. Ya un año luz es algo que nos cuesta entender. Un parsec nos va a costar un poquito más y un megaparsec todavía es más grande. Entonces, vemos como de kilómetros pasamos a unidades astronómicas, que las unidades astronómicas ya fuera del sistema son un poquito obsoletas. Entonces usamos los años luz, y que los años luz en medidas de galaxias o entre cúmulos de galaxias se sirven, pero ya para ver justamente lo que son los supercúmulos, ya esa distancia queda un poquito también pequeña. Tenemos que utilizar otro tipo de unidad que serían los parsec. Y a su vez, cuando ya los parsec quedan pequeños, utilizamos lo que serían los megaparsecs. Entonces, bueno, un poquito es eso, abordar cada uno de estos conceptos, explicarles bien cómo funcionan y, bueno, sepan que todo es mucho más grande de lo que nosotros creemos y que estamos literalmente viendo algo que posiblemente ya no exista.
Exactamente. Así como vos acabas de decir, posiblemente muchas veces podemos ver cosas que quizás ya no existan y eso es debido a la distancia y que nosotros siempre nos está llegando luz que se encuentra en el pasado o que viajó una cierta cantidad de tiempo. Ahora, Tato, yo te hago una pregunta y es, nosotros la estrella más cercana que tenemos está a 8 minutos luz, que es el Sol. ¿Cuál es la siguiente estrella más cercana que se encuentra a nosotros y a esa la estamos viendo en el pasado, en el presente? ¿Cómo es esto? Bien. La estrella más cercana, como bien lo dijiste vos, es el Sol. Es la que nos permite que haya vida en la Tierra, gracias a todos los fenómenos, el calor, los eventos que ocurren, permiten que la vida esté acá. Quitando eso, la estrella más cercana a nuestro sistema es la estrella Próxima Centauri, ubicado en el sistema justamente de Alpha Centauri, que es lo más cercano que tenemos a nuestro planeta, a nuestro sistema como tal. Y que esa estrella todavía la vemos más en el pasado todavía, porque está mucho más lejos de lo que está el Sol de nosotros. Vamos a explicar una cosita. ¿Por qué vemos las cosas en el pasado? ¿Por qué hablamos de que cuando yo estoy viendo una estrella en el cielo, la estoy viendo como era hace cierto tiempo y no la estoy viendo en vivo? Porque resulta que la luz, como habíamos dicho hace un ratito, es lo más rápido que se mueve en el universo, es lo que más veloz se mueve, aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, ¿qué pasa? El universo no mide 300.000 kilómetros, es mucho más grande de eso. Lo más cercano que tenemos nosotros a la Tierra es la Luna, ubicado a 384.000 kilómetros de distancia. Entonces nosotros, lo más en vivo que vemos, por decirlo de alguna manera, es la Luna, con aproximadamente un segundo de retraso. Bueno, la luz tarda en recorrer la distancia que separa el Sol de la Tierra 8 minutos aproximadamente, que son unos 150 millones de kilómetros. La estrella más cercana a la Tierra. La segunda estrella más cercana a nuestro planeta era Próxima Centauri, y que esta está ubicada a una distancia de 4 años luz. Es decir, la luz que emite esta estrella Próxima Centauri tarda 4 años en llegar a la Tierra. Estamos viendo esa estrella literalmente como era hace 4 años, no la estoy viendo en vivo. Hagan de cuenta, bueno, ustedes están 4 años en el pasado, encerrados ahí por el COVID, capaz esperando las primeras dosis de vacunas, porque ya en el 2021 se hablaba un poquito de esto. Así que, bueno, ustedes están viendo la luz de esa estrella como era hace 4 años. Si existiese alguna forma de vida, algún planeta, algo que tenga alguna forma de vida inteligente que pudiera llegar a ver hacia la Tierra, desde Próxima Centauri nos vería como éramos hace 4 años. Así que bueno, ahí surge este concepto. Cuanto yo más lejos veo algo acá en la Tierra, la estoy viendo más en el pasado. Bien. 4 años luz es la estrella más cercana después del Sol, pero la mayoría de las estrellas están a una distancia mucho más grande. Una estrella muy famosa, también de las más brillantes del cielo, la estrella Sirius, por ejemplo, ya duplica esa distancia, está a 8 años luz. Y a su vez encontramos estrellas que están a 100, 200, 500 mil, 2000 años luz. Y bueno, ya saliendo de nuestra galaxia, vemos galaxias que superan, por ejemplo, hasta los millones de años luz de distancia. Entonces, bueno, esta escala justamente de espacio se va haciendo mucho más y más grande. Y entonces, cuanto yo más lejos vea algo, más en el pasado estoy viendo. O sea que muchas veces, y también algo que les sorprende a las personas, es que podemos estar viendo el brillo de una estrella que ya directamente no existe, como es el caso de Betelgeuse o Betelgeuse, como lo conozcan, que es una supergigante roja que está en la constelación de Orión y que se cree que ya es una estrella que murió, pero bueno, todavía falta tiempo a que la luz de su supernova, o sea, de la estrella muriendo, nos llegue a nosotros. Eso es también como algo muy raro de decir, quizás estamos viendo estrellas que ya directamente ni siquiera existen. Claro, como para hacer una analogía, es como que yo esté viendo el nacimiento de un niño, pero que posiblemente ese niño ya haya muerto antes de que yo lo vea. Exacto. Bueno, literalmente eso está pasando con esa estrella. Betelgeuse está ubicado a una distancia aproximada de la Tierra de 500 años luz. La estamos viendo como era hace 500 años. Esa estrella se sabe que está en su última etapa, en una supergigante roja, y que bueno, después de eso lo que le sigue a una estrella con esas características es el fenómeno de supernova, un estallido que bueno, es muy energético, realmente grande, del cual pueden surgir nebulosas y nuevas estrellas a partir de eso, y que Betelgeuse, según lo que estiman los astrónomos, puede que ya haya empezado ese fenómeno, o que lo empiece muy dentro de poco, o en un par de años más. Eso a ciencia cierta todavía se está debatiendo, no tenemos un instrumento como tal que nos permita ver en vivo, digamos, ese fenómeno, pero que
muy posiblemente Betelgeuse ya haya estallado. Y nosotros cuando veamos a la constelación de Orión, justo debajo de las Tres Marías, ese puntito rojo posiblemente ya no exista. Y a su vez, bueno, hay otros ejemplos. Este por ahí es el más conocido, de una estrella relativamente cerca a nosotros, que la podemos ver en el cielo, que puede ser, por ejemplo, un ejemplo de una estrella que desaparezca del firmamento, como ya hubo otros casos, pocos registrados, y que, bueno, a lo largo de la historia de nuestro planeta esto pasó. Lo que pasa es que la historia de la humanidad es como muy corta en lo que es la historia de la vida de nuestro planeta. Por ahí si los dinosaurios y si los animales que vivían en Pangea registraban justamente las estrellas del cielo, notaríamos que posiblemente muchas de ellas ya no están, o que las constelaciones eran completamente diferentes. Pero bueno, el ejemplo de Betelgeuse es muy bueno, es una muy buena analogía como para comprender que justamente la luz tarda un cierto tiempo en recorrer una distancia, y que al hacer esa analogía podemos estar observando literalmente el pasado, y que ese pasado posiblemente de una estrella, de un astro, sea su desaparición, su muerte, y nosotros todavía lo estamos viendo con vida o con luz. Entonces, bueno, literalmente estamos viendo el pasado de todo. No solamente nosotros hablamos ahora en término macro, pero yo ahora estoy viendo el micrófono, estoy viéndolo aquí Andrés, lo estoy viendo milisegundos de diferencia, porque la luz de todos los objetos que estamos viendo tarda en llegar a mi retina y que mis ojos lo procesen. Siempre estamos viendo el pasado, pero bueno, por ahí es tan insignificante la distancia acá en la Tierra que no se percibe. Cuando ya lo vemos en el macro, distancias entre estrellas, entre galaxias, ahí sí lo podemos notar. La distancia cósmica ya es otra cosa Claro. totalmente diferente. O sea, para que vayan recordando, íbamos hablando de que nosotros, por ejemplo, acá en el planeta Tierra utilizamos como unidad de medida los kilómetros. Cuando ya vamos hasta fuera de nuestro planeta, ya decir tantos miles o cientos de millones de kilómetros se hace un poco engorroso. Entonces ahí ya hablamos de unidades astronómicas, que está basado en la distancia que tenemos nosotros con el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Ahora, si salimos de nuestro sistema estelar, o que es el sistema solar, ya ahí se nos hace corto también estar hablando de unidades astronómicas. Entonces tenemos que empezar a hablar de tiempo luz o de la velocidad de la luz. En el cual, ya por ejemplo, como estábamos hablando hace ratito, de Próxima Centauri, que estamos viendo unos 4 años luz al pasado, de Betelgeuse unos 500 años al pasado, y cada vez objetos más lejanos. Ahora, hay algo que haga que los objetos, hasta incluso cosas que están muy atrás en el tiempo, en tiempos luz hablando, ya no sirva hablar de este tiempo luz, sino que tenemos que hablar de una nueva unidad, que hace rato vos lo dijiste, el parsec o el megaparsec. Esto que vos estabas hablando de los parsec y megaparsec, ¿se debe a qué cosa? Bueno, se debe a que principalmente usamos otra unidad, porque ya la distancia que hay entre un objeto y otro, medirla con años luz también se nos hace engorroso. Ya no nos sirve poner muchísimos ceros detrás de unos años luz, ya es como que es bastante complicado. Entonces, como para reducir un poquito ese error a la hora de nombrar o de decir las distancias, nos conviene utilizar otra unidad, que serían los parsec. Un parsec es aproximadamente 3,26 años luz. Y que esta unidad se utiliza principalmente para ver la distancia que hay entre galaxias o entre cúmulos de galaxias. Más que los parsecs inclusive, utilizamos la unidad de megaparsec, que un megaparsec puede ser hasta 3,26 millones de años luz. Entonces, es una escala realmente muy grande, una distancia muy grande, y que principalmente se la utiliza para ver la distancia que hay entre cúmulos de galaxias y otros. Porque el universo se agrupa de cierta manera. Nosotros estamos en un sistema dentro de la galaxia de la Vía Láctea, que a su vez pertenece a otro grupo de galaxias conocido como el grupo local, el cual está ubicado en un cúmulo de galaxias conocido como el cúmulo de Virgo. Bueno, este cúmulo de Virgo, donde hay muchas galaxias, está separado de los otros cúmulos, y que esa distancia es realmente grande, y que para ese tipo de distancias entre cúmulos de galaxias utilizamos la unidad de megaparsecs. Y que, bueno, justamente con esa unidad es que nosotros hemos podido notar que el universo se está expandiendo. Nosotros sabemos, por la separación que hay entre cúmulos de galaxias, al observarlos con los telescopios como el James Webb o el Hubble, que el universo se está cada vez, la distancia que separa los objetos se va agrandando. Exactamente. Entonces, ya hablando de esto, creo que podemos ingresar ahora en el tiempo cósmico, o sea, en cómo nosotros vemos el tiempo de acuerdo en el lugar que nos encontramos. Acá, para nosotros en el planeta Tierra, el tiempo
corre de una forma, porque bueno, estamos en este lugar, para nosotros un día tiene 24 horas, un año tiene 365 días, pero el tiempo no es siempre así en todas partes del universo, ¿no? Ujú. Exacto, es totalmente relativo. De hecho, esta famosa ecuación que desarrolló el científico alemán Albert Einstein habla un poquito de esto, de la relatividad, de la distancia y el tiempo. Un ejemplo muy utilizado en ciencia, en las escuelas, es el de la paradoja de los hermanos, que habla cómo mientras yo más rápido me muevo, el tiempo y el espacio se van distorsionando. Exacto. Cuanto yo más cercano esté a la velocidad de la luz, el tiempo será para mí más lento. Un buen ejemplo de esto es la película Interestelar, pero bueno, tratemos de verlo con la paradoja esta de los hermanos. ¿Qué dice esta paradoja? Esta habla justamente de que nacen dos gemelitos acá en la Tierra. Uno se queda acá en el planeta Tierra y el otro, por alguna especie de instrumento súper veloz, logra acercarse a velocidades cercanas de la luz y salir de la Tierra. Cuando ese hermano que parta a velocidades cercanas a la de la luz salga de la Tierra y regrese, el tiempo para ellos habrá transcurrido de una manera muy diferente. Ese hermano que viajó al espacio a velocidades cercanas de la luz regresaría más joven que aquel que se quedó acá en la Tierra, porque justamente en la Tierra se mueve a una velocidad más o menos constante, muy, pero muy lejana a lo que es la velocidad de la luz. Este hermano que viajaría justamente al espacio, el tiempo sería mucho más lento para él, el envejecimiento se retardaría mucho más. Y eso es porque mientras más rápido se mueve un objeto, el tiempo pasa mucho más lento. Cuando estemos cerca de un objeto mucho más masivo, como un agujero negro, por ejemplo, el tiempo se distorsiona mucho más. Entonces, para aquel que se acerca a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo será más corto. Entonces, es todo relativo. Como vemos acá como dos hermanos que nacieron exactamente al mismo momento, bueno, relativamente, prácticamente con minutos de diferencia, uno experimenta un fenómeno a velocidades cercanas a la de la luz y el otro a velocidades normales acá en la Tierra, y la edad de los mismos va a cambiar. Todo esto porque el tiempo es relativo en base a la distancia a la que uno se mueve. Hasta incluso hay experimentos en los que se comprobó, digamos, de cómo cambia, por ejemplo, con los relojes atómicos, en el cual uno quedó acá en la Tierra, otro se llevó en un avión y se vio que el reloj atómico que quedó en el avión tenía unos, pero increíblemente atrasado, a diferencia del otro, que iba corriendo, bueno, a la normalidad para nosotros, pero el otro sí iba corriendo un tiempo un poquito más lento. O, por ejemplo, con los aceleradores de partículas, que se descubrió que las partículas subatómicas, cuando son aceleradas, tienen un tiempo tiempo medio de vida más largo que uno que no se acelera. Entonces, no es solamente una teoría, una hipótesis ni nada, sino que es hasta alguna teoría más bien que ya está incluso experimentalmente está comprobada. Y bueno, eso como vos decís es increíble, digamos, de cómo dos gemelos, así por así decir, que viaja uno súper rápido y el otro se queda acá, el tiempo ocurre totalmente diferente por esto de que en dos situaciones diferentes actúa totalmente diferente el tiempo. Como vos mismo dijiste, en el caso de la película Interestelar, que se ve cuando estos astronautas van al planeta que se llama Miller y que una hora ahí son 7 años terrestres y tenían que hacer lo más rápido posible la misión y bueno, está muy bueno cómo está representado ahí estos problemas del tiempo de acuerdo en el lugar en donde se encuentran. Bueno, entonces vos ahí decías que de acuerdo a la velocidad, el tiempo se puede dilatar o de acuerdo a en el objeto, en el planeta, por así decirlo, o por ejemplo, agujero negro, que tiene una masa realmente gigantesca, el tiempo ocurre totalmente diferente. Entonces, de acá nosotros podemos hablar de que la edad del universo es la misma en todas partes o va cambiando de acuerdo al lugar. ¿Cuál sería la edad correcta del universo? No, la edad del universo, si podemos estimar más o menos tuvo un origen, lo que sí, las distancias serían relativas dependiendo de uno lo mire o no. Hoy, mediante años de investigación, se estima que nuestro universo puede tener unos 13.800 millones de años de edad. ¿Y cómo sabemos eso? Primero, para entender más o menos cómo se llegó al cálculo de que
el universo tiene esta edad, tenemos que comprender cómo funciona lo que es la expansión del universo. Hoy nosotros vemos esta distancia que separa los cúmulos de galaxias mediante las observaciones con los telescopios, que la distancia parece aumentar. Yo observo con un telescopio un cúmulo de galaxias. Pasan unos minutos, vuelvo a observarlo y la distancia parece ser mayor. Y que si yo lo vuelvo a observar más en otros minutos más adelante, la distancia sigue aumentando. Y esto llama la atención, porque yo estoy viendo un mismo punto, pero a medida que lo veo en diferentes momentos del tiempo, parece que se va alejando. Bueno, eso lo sabemos gracias a las longitudes de onda, a la luz básicamente, vemos cómo se van distorsionando las longitudes de onda, cómo parecen ir tendiendo hacia el infrarrojo, y a medida que eso ocurre decimos, bueno, el universo se está expandiendo. Y se está expandiendo a una cierta tasa. Sabemos, mediante estos cálculos, observando justamente los cúmulos se separan más o menos a una velocidad constante, y que si nosotros decimos, bueno, a ver, si el universo se está expandiendo a esta tasa, ¿qué pasa si hacemos la inversa a esta fórmula? El universo se está expandiendo, quiere decir que viene expandiéndose desde el principio. Exacto. O se intuye que viene expandiéndose desde el principio. Entonces, dando marcha atrás a esta fórmula, podemos ir hasta el punto en el cual el universo habría comenzado a expandirse, en el cual era un punto completamente compactado, donde todo lo que nosotros hoy vemos, toda la materia y la energía del universo, estaban comprimidas ahí. Y mediante este cálculo de la inversa de esta fórmula de la aceleración, de la expansión del universo, podemos interpretar que el universo se habría expandido hacia aproximadamente unos 13.800 millones de años. Pero hay cosas todavía sobre la primera etapa de esta expansión universal que nos cuesta comprender, principalmente porque no lo podemos observar. La luz no se crea en el momento cero en el cual el universo empieza a expandirse. Y hay muchas observaciones que estamos viendo en las primeras galaxias, en estrellas que se van descubriendo, que sugerirían que al parecer la primera etapa en la cual el universo comenzaría a expandirse podría haber sido mucho más rápida de lo que se cree, o a lo mejor algunos años luz de diferencia pueden estar ocurriendo. Todo esto se está estudiando, pero hay una base básicamente calculada en lo que es la tasa de expansión universal. Dando una inversa a esta fórmula, podemos saber que el universo tendría un punto de origen y que su edad sería la misma para todos los astros que están acá. Bien. Justamente eso que vos comentabas, para hablar un poquitito capaz de historia, de esto de cómo se descubrió que el universo se va expandiendo, siempre va como en casualidades, incluso de distintos investigadores, muchos astrónomos bastante conocidos, como es por ejemplo Besto Slipher, que al principio del siglo XX fue que descubre que los que ellos creían en un principio que eran nebulosas, que eran de un color rojito, en realidad se trataban de galaxias que estaban muy lejos y que, como vos mismo decís, al verse ya un color rojo es porque están las luces que nosotros nos llegan de esas galaxias que están increíblemente lejos, ya estamos viendo una luz que se corre el rojo. Pueden ser luces capaz que empezaron siendo azules, verdes, pero al aumentar la distancia las ondas van tendiendo a ser de un color rojo, que es el que nosotros terminamos viendo. Y que después fue el mismo Hubble, que es quien hoy tiene un telescopio satelital que lleva su nombre, que está en órbita, fue el que descubrió y formó la ley de Hubble, la cual dice que, o relaciona, que a mayor es la distancia de las galaxias, mayor es la velocidad a la cual nos estamos alejando. De ahí es que incluimos los conceptos que hablaste hace rato del parsec y el megaparsec, del cual se calcula que aproximadamente hay una velocidad de alejamiento de unos 64 kilómetros por segundo por megaparsec. O sea, es real, para nosotros capaz que 64 kilómetros por segundo no nos suena mucho, pero imagínense eso, como vos mismo decís, desde los inicios de la formación del universo hasta la actualidad, hasta mismo este segundo, el próximo segundo, cuando estén viendo, cada segundo nos estamos alejando 64 kilómetros de un megaparsec incluso. Cuando nos alejamos todavía más de otro objeto, se va multiplicando, va siendo 2 veces a velocidad, 3 veces a velocidad, y mientras más lejos, más todavía es la velocidad de expansión. Que, ahí ya entra en el dilema de que, si se está alejando cada vez más, entonces hay un momento en el que esa velocidad de expansión es más o mayor a la velocidad de la luz. Entonces,
quiere decir que va a llegar un punto en el universo en el cual hay luces o galaxias, estrellas, que nunca nos van a llegar a nosotros porque la velocidad de expansión es mayor a la velocidad de la luz. Justamente cuando hablábamos al principio decimos, bueno, la luz es lo más rápido que se mueve en el universo, pero el universo mismo tiene una tasa de aceleración que puede superar a la de la luz. Y que, como vos dijiste, posiblemente va a llegar un punto en el cual va a haber galaxias de las cuales nosotros nunca vamos a tener idea. Habrá formas de vida que nunca se van a enterar de que existe una Vía Láctea. Entonces, bueno, cómo cambia, cómo cuesta que entre en la cabeza todos estos temas. Saber que hay cosas allá que nosotros nunca llegaremos a ver es como, bueno, cuesta entender. Bien, y ahora muchas veces la gente se pregunta de por qué no vamos, por ejemplo, a otros planetas, no sé, Marte quizás el más cercano, posiblemente en futuras misiones que se pueda hacer, pero por qué no vamos, por ejemplo, a otras estrellas, como a Próxima Centauri, que es el sistema estelar más cercano del que estuvimos hablando, y cuáles son las limitaciones de por qué, digamos, no podemos ir, no sé, hoy mismo digo yo quiero ir hasta Próxima Centauri. ¿Cuál es el problema de que no podamos ir ahora mismo a esa estrella, por ejemplo? Bien, empezando con la escala como más terrenal, a ver, bueno, fuimos a la Luna, es lo máximo a lo cual el ser humano pudo poner un pie, cosa que representó un enorme gasto económico, mucho riesgo implicado, hubo vidas que se perdieron justamente en prácticas para hacer esta misión, y que, bueno, es algo dentro de todo viable con la tecnología que tenemos. Llegar a lugares como Marte, por ejemplo, u otros planetas más alejados de la Tierra, ya implicaría un gasto mucho más grande, un riesgo mucho más grande, y la tecnología hoy no nos está permitiendo llegar a esos lugares, por lo menos no con presencia humana, ¿sí? Por ahí con naves o con sondas que nos están mandando imágenes constantemente. Y en lo que serían las distancias cortas, por ejemplo, todavía hablando de unidades astronómicas, hoy el principal limitante es la tecnología y la economía. Hoy eso es lo que más nos está como evitando que salgamos más allá de la Luna. Pero si yo quisiera ir a Betelgeuse, por ejemplo, quiero ver en vivo la explosión de Betelgeuse, o bueno, yendo mucho más cercano al caso que vos me preguntabas de Alpha Centauri, ya tenemos un límite físico. Exacto. Porque, bueno, llegar a velocidades cercanas a la luz, ya nuestro cuerpo no lo tolera. Primero, vamos ahí, nuestra fisiología, nuestros organismos, nuestro metabolismo deja de funcionar a una cierta velocidad, por lo cual ya los tejidos empiezan a degradar, entonces ahí tenemos un primer límite. Y después de eso, llegar a velocidades muy cercanas a la luz, o tratar de llegar justamente a lo que es la velocidad de la luz, es totalmente imposible desde un punto de vista físico. Porque para llegar justamente a alcanzar la velocidad de la luz, necesitaríamos una masa infinita. Y que, bueno, masa infinita sería básicamente toda la masa que nosotros comprendemos en el universo, que nos impulsaría para llegar a la velocidad de la luz. Y para impulsar esa masa necesitaríamos también una energía infinita, la cual obviamente no podemos llegar. Y que, bueno, por ahí la gente pregunta, a ver, ¿y entonces cómo la luz se mueve a esa velocidad si necesita justamente una masa y una energía infinita? Porque justamente la luz no tiene masa. La luz es una onda que se puede llegar a mover justamente a esas velocidades en el vacío del espacio. Nosotros que sí tenemos masa, nuestro planeta, cualquier cosa que tenga masa, necesitaría justamente para alcanzar la velocidad de la luz energía infinita. Y que eso no, en el universo no es viable, no existe. Entonces, primero, el límite que tenemos nosotros es tecnológico. No tenemos la tecnología suficiente como para viajar más allá de la Luna o de lo que sería la zona cercana a la Tierra, del sistema solar, por ejemplo. Y después ya tenemos el límite físico que nos impide a nosotros romper esas leyes. El universo tiene un reglamento y que nosotros estamos bajo esas leyes, que hay aquí, a diferencia de las leyes de nuestro país, que la mayoría no las cumple, en el universo son inquebrantables, en el universo se cumplen, quieramos o no. Sí. Y que ese es un límite que nos evita, por ejemplo, salir de nuestro sistema, salir de nuestra galaxia, y bueno, hoy no tenemos la respuesta para tratar de salir de eso. Entonces, bueno, más allá de que nos apasione mucho esto, que queramos conocer justamente qué hay fuera de las galaxias, tratar de hacer un viaje intergaláctico, hoy estas leyes de la física nos impiden justamente realizar esto, más allá de toda del déficit tecnológico que tenemos como para tratar de planificar un viaje hacia el futuro.
Claro, porque, o sea, dentro de todas las cosas que nosotros podemos hacer, sí podemos alcanzar casi el límite de la velocidad de la luz con los aceleradores de partículas, Ujú, que pueden llegar hasta un 99,9999% de la velocidad de la luz. O sea, es ujú. casi, pero sigue sin ser La la velocidad de la velocidad de luz. la luz. Ujú. Y bueno, estamos hablando de partículas subatómicas, Claro. partículas que son increíblemente pequeñas, con una masa casi insignificante en comparación, bueno, a nosotros, Ujú. que para, como vos mismo decís, para hacer eso es físicamente imposible, ya sea fisiológicamente hablando, o también por las limitaciones tecnológicas que podemos llegar a tener. Pero, por ejemplo, muchas veces, no sé, en películas, en series y demás, se habló mucho sobre los agujeros de gusano y cómo Ujú. viajar en el tiempo a través de estos agujeros de gusano. ¿Esto es posible? ¿Existen los agujeros de gusano? ¿Es lo mismo que un agujero negro? ¿O cómo lo podríamos decir? ¿Es más de ciencia ficción? Ujú. ¿Teóricamente existe? ¿O cómo podrías Bien. explicarlo? Para tratar de comprender qué es un agujero de gusano, un túnel de gusano, tenemos que comprender primero lo que es un agujero negro, porque por ahí viene la cuestión. Un agujero negro, como para resumirlo, es un objeto muy masivo, con muchísima masa, ocupando un volumen completamente desproporcional al que su masa lo requiere. Por ejemplo, si el Sol, que hoy tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro, se convirtiese en un agujero negro, tendría el tamaño aproximadamente de las cumbres calchaquíes que están acá. Miren cómo toda la masa de esa estrella se puede compactar en un diámetro realmente diminuto, pero seguiría teniendo la misma masa. Ujú. Bueno, un cuerpo tan masivo tiene una gravedad realmente fuerte, atrae muchas cosas hacia su interior. Un agujero negro tiene una masa realmente elevada. El Sol, chicos, esto solamente lo puse como ejemplo, no se puede convertir en un agujero negro, no tiene esas Sí, sí. características, pero Tiene hay que ser una estrella estrellas. supermasiva para... Exacto, para convertirse una estrella en un agujero negro tiene que ser una estrella supermasiva que toda su masa colapse en ese punto. Bueno, un agujero negro tiene una fuerza de gravedad muy fuerte. Tan fuerte que los objetos que caigan hacia su singularidad, su núcleo, sufren una serie de fenómenos que todavía son realmente difíciles de comprender, pero en el cual básicamente toda su estructura atómica puede verse modificada. Un proceso conocido como espaguetificación, en el cual básicamente la estructura de ese objeto, de ese cuerpo con masa que ingresa al agujero negro, se va a espaguetificizar, se va a convertir en un espagueti básicamente, un Sí. espagueti de átomos que bueno, cae hacia la singularidad del agujero negro. ¿Y a dónde va a parar eso? Es todavía un misterio, porque según las leyes de la termodinámica, la energía y la masa en el universo son constantes, no se crea ni se destruye, todo se recicla. Y de ser un agujero negro, un objeto que trague justamente toda esa masa y energía, tendrá que volverse más grande. Y eso no ocurre. Los agujeros negros no crecen, sino que todo lo contrario. A medida que van pasando los años, un agujero negro es como que se va evaporando, pierde materia, pierde energía. Entonces, ¿a dónde va a parar toda esa masa y esa energía que el agujero negro toma? Porque, repito, en el universo, materia y energía son constantes, nada se crea Sí. ni se destruye. Bueno, ahí nace esta teoría, más que teoría, esta hipótesis de los agujeros o túneles de gusano. Ujú. Hagamos de cuenta que este es el universo. Tiene Sí. justamente, hagamos de cuenta que el universo es plano, bueno, y que tenemos en un punto justamente a un agujero negro. Sí. Un agujero negro curvaría de tal manera lo que es el espacio-tiempo que podría justamente toda esa materia y energía que es tomada por el agujero negro ser transportada hacia otro punto del universo, Ujú. formando como una especie de atajo. Hagan de cuenta que el universo de esta forma se curvaría de tal manera y que ese agujero negro se conectaría con otro punto en alguna otra parte del universo, o hasta inclusive se habla de un universo paralelo, en el cual toda esa materia y energía que fue tragada por el agujero negro sería expulsada. Y que esa conexión entre este objeto, que es el agujero negro, y este objeto hipotético, el cual expulsaría todo, denominado como agujero blanco, es lo que se conoce como túnel o puente o agujero de gusano. En las películas, como por ejemplo Interestelar, en Los Vengadores, hablan de que utilizan justamente túneles de gusano como atajos galácticos para transportarse desde un punto del universo a otro. Sí. Que bueno, desde la ciencia ficción, desde las películas está buenísimo, es como que explica rápidamente cómo podemos movernos de un punto al otro, pero cuando ya vamos a las leyes de la física, se complica un poco, porque no necesariamente, primero que, o sea, toda esta cuestión de que
la materia podría ingresar y salir por otro lado, a durísimas penas coinciden con todas las ecuaciones y las leyes de la termodinámica. Sí. Es como que, bueno, si uno lo mira desde un cierto punto de vista, como que tiene sentido. Suponiendo que tenga sentido. Toda esa materia y energía que ingresa al agujero negro puede salir va a salir, si sale, en forma de átomos y que muy difícilmente vuelva a tomar la misma estructura que tenía antes de ingresar al agujero negro. Así que, bueno, hoy esos túneles de gusanos utilizados en las películas como atajos cósmicos para llegar de una parte del universo al otro, es más que nada ciencia ficción. Hoy esa barrera nosotros no la podemos romper. Y repito, porque está este límite físico que nos explicaba por qué no podemos superar la velocidad de la luz. Y en este caso, bueno, las leyes de la física no permitirían justamente que podamos atravesar un agujero negro y salir ilesos y reordenarnos dentro de otro lado y aparecer en otra porción del universo. Así que también hay una barrera física que nos impide tener esto como alternativa para movernos desde un punto del universo a otro. En el caso de que existan, porque repito, hasta el momento evidencia de agujeros blancos y túneles de gusanos en el universo no existen. Sabemos que los agujeros negros existen. Eso sí, se sabe su existencia inclusive mucho antes de que se tome la primera foto de un agujero negro. Cierto. Pero son objetos todavía tan difíciles de comprender que todavía se los está estudiando bastante. Y todos estos otros objetos que te nombrabas, los túneles de gusano y los agujeros blancos, directamente no hay ningún tipo de evidencia que respalde que esto exista. Solo es como una hipótesis. Podría ser así. Es como, bueno, nadie sabe qué es lo que pasa en el interior de un agujero negro. ¿Qué opciones hay? Bueno, esta es una opción. Puede que pase así, pero repito, tomarlo con pinzas porque a muy duras penas coincide con todas las leyes de la física. Así que, bueno, simplemente hoy es una idea y que, bueno, las películas lo utilizan muy bien como para explicar todos los fenómenos de viajes interestelares y todo esto. Pero hoy queda en eso, en ciencia ficción. Bien. Y ahora, para tocar un poquito el tema de las escalas que pueden llegar a tener algunos objetos que podemos ver en el cielo. Muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos el Sol, creemos que el Sol para nosotros es gigantesco. Sin embargo, existen muchos otros objetos que son todavía más grandes y que hasta incluso pueden llegar a ser hasta miles de millones de veces, por ejemplo, más grande que nuestro Sol. Si para nosotros es algo gigantesco eso, hay cosas que existen todavía más grandes que eso, ¿verdad? Otras estrellas, mucho, por ejemplo. Pero mucho más, exacto. Primero, a ver, como para hacer un poco una analogía, esta mesa tiene aproximadamente 1,50 m y algo de distancia. Hagamos de cuenta que el Sol tiene esta distancia, 1,5 m de grande. Teniendo en cuenta este tamaño, la Tierra aproximadamente sería una pequeña esfera que entraría en la palma de nuestras manos, aproximadamente de unos 3 o 4 centímetros de diámetro, no más que eso. Miren la diferencia de tamaño que hay entre nuestro Sol y la Tierra. Nuestro planeta en el cual vivimos, donde todas las formas de vida que nosotros que conocemos están acá, somos insignificantes al lado de nuestra estrella. Y que nuestra estrella realmente no representaría más que un pequeño granito de arena en lo que es el universo. Por ejemplo, una de las estrellas que nombramos al principio, que es la estrella Sirius, la más brillante del cielo, ubicada aproximadamente unos 8 años luz de la Tierra, casi duplica lo que es el tamaño del Sol. El Sol tiene aproximadamente 1.400.000 kilómetros de diámetro. Sirius tiene 2.500.000 kilómetros de diámetro. Es bastante más grande que el Sol. Pero inclusive estas dos estrellas quedan realmente diminutas al lado de las demás. Esta que hablamos bastante nosotros, esta estrella que posiblemente ya no esté en el cielo, que es la estrella de Betelgeuse o Betelgeuse, como le conocen muchos, es una estrella que puede ser hasta 500 millones de veces más grande que el Sol. Es una estrella que si estuviese colocada, estuviese ocupando el mismo lugar que ocupa el Sol, aquí en el centro de nuestro sistema solar, llegaría hasta lo que es la órbita del planeta Júpiter. Es decir, nosotros como planeta no existiríamos. Y que bueno, Betelgeuse es una estrella grande, pero también no es la más grande y todavía estamos un poquito lejos de llegar a las estrellas más grandes. Una estrella realmente muy, pero muy inmensa, la estrella es Stephenson 218, que puede ser hasta 1.000 millones de veces más grande que el Sol. Bueno, estoy hablando de estrellas, pero las estrellas no son los objetos más grandes que hay en el universo. Y ahora, antes de que sigas con eso, o sea, para que tomen en comparación, si por ejemplo vos dijiste que esta mesa tiene, por ejemplo, 1,50 m, tendremos que tener mínimo 1.000 millones de estas mesas
para para poder tomar. igualar el tamaño en comparación de una estrella respecto al Sol, digamos. Exacto. Esta estrella Stephenson 218 sería 1.000 millones de esta masa. Imagínense, chicos, lo que es. Eh, bueno, eso en términos estelares, que es realmente inmenso, pero como bueno, estábamos hablando, las estrellas no son los objetos más grandes del universo. Si hablamos de agujeros negros, de galaxias, por ejemplo, ya esta escala queda realmente en la nada. El agujero más grande, el agujero negro más grande descubierto hasta el momento es el agujero de Thom 618, que puede ser hasta 400, puede tener hasta 400 millones de kilómetros de años, perdón, 400.000 millones de kilómetros de diámetro, chicos. Sí. Imagínense que el Sol tenía 1.400 millones de kilómetros. Estos son 400.000 millones de kilómetros. Es realmente, muchísimo. sí. Si hablábamos de 1.000, que era la estrella hasta más grande, este agujero negro que es 400.000 millones de veces más grande, realmente hasta el planeta nos queda chico como para hacer una Exacto. analogía. Ese es el agujero negro más grande. Pero ya si hablamos de agrupaciones como por ejemplo nuestra galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia tiene un diámetro de aproximadamente 100 años luz. Es decir, desde un punto de la galaxia hasta otro, la luz tarda aproximadamente 100 años en recorrerlo. Y que nuestra galaxia no es siquiera la más grande. Por ejemplo, nuestra vecina más cercana de las galaxias grandes, hablando Andrómeda, nos supera por una distancia que puede llegar hasta duplicar a la longitud de la Vía Láctea. Una galaxia muy popular es la galaxia Godzilla también, que tendría aproximadamente 400 veces el tamaño de la Vía Láctea. Así que cada vez que vamos observando más hacia el exterior de lo que nosotros conocemos como nuestro universo, que básicamente todo lo que vemos es la Vía Láctea, vemos que hay cosas que son realmente descomunales y que nos cuesta realmente muchísimo meternos en la cabeza lo grande que son. Yo puedo ver, qué sé yo, una milanesa de 50 centímetros, digo, ¿cómo me como esto? Y que después veo un elefante, un animal gigante. Un elefante queda diminuto al lado de una ballena al lado de una montaña queda microscópica, una montaña al lado de un asteroide es diminuto, un asteroide al lado de una luna es nada, la luna al lado de un planeta es nada, nuestro planeta al lado de una estrella es nada, nuestra estrella, que es el Sol, es microscópica al lado de otras estrellas, después los agujeros negros, y bueno, estas agrupaciones de estrellas forman cúmulos, que hay cúmulos que pueden llegar a ser muy grandes, cuando hablamos ya de galaxias, de nebulosas, bueno, este tamaño del universo, bueno, nos cuesta realmente dimensionar qué tan grande es todo. O sea, que bueno, ahora para ir terminando, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos tanto del tiempo como del espacio en el cosmos, ¿verdad? No podemos hablar de casi kilómetros cuando estamos hablando de hasta incluso distancias que van del Sol hacia nosotros. No podemos hablar de unidades astronómicas cuando ya estamos hablando de nuestro sistema estelar a otro, porque ahí ya tenemos que hablar de años luz. Y cuando ya vamos a muchísimos millones de años luz, ya ni siquiera podemos hablar tampoco de años luz, sino que tenemos que hablar ya de parsec o de megaparsec. Para que tengan en cuenta de que cada vez hay, el tamaño del universo es tan grande que cada vez tenemos que ir inventando nuevas unidades para ir compensando y no ir agregando, no sé, 23 ceros al lado de algún número para decir, bueno, estamos a cierta distancia de tal galaxia o de tal cúmulo de galaxias y demás. Y también del tamaño, que somos literalmente insignificantes en comparación a otros planetas, incluso otras estrellas. Nuestra estrella, como vos mismo lo decías, es microscópica al lado de otras estrellas que pueden llegar a ser miles de millones de veces más grandes y que a su vez cada una de esas estrellas pueden tener otros planetas que también pueden ser potencialmente habitables y demás, y que eso si tan solo puede pasar, por ejemplo, en nuestra galaxia, pueden pasar en otras galaxias que están cerca de nosotros, en otros grupos cercanos de galaxias, y a su vez hasta objetos que quizás, como estábamos hablando hace rato, de que el universo se expande tanto que quizás hay objetos que ya no podemos ver porque el universo se expandió tanto que ya superó la velocidad de la luz, y hay objetos que nunca vamos a llegar a ver por este hecho de la tasa de expansión del universo. Esto es para que puedan ver más o menos
de lo insignificante que podemos llegar a ser en el universo. Somos literalmente nada, a veces que nos creemos realmente importantes. En realidad no solamente somos la nada misma en tamaño, sino también en el tiempo. Nosotros aparecemos literalmente en absolutamente nada en toda la vida del universo. Ahí pasaron más tiempo viviendo, gobernando la Tierra, los dinosaurios, que nosotros, que llevamos casi, no sé, el último fin de semana, por así decirlo. Eso para que, como les decíamos, tengan en cuenta de que somos la absolutamente nada, pero que a su vez siempre estudiamos el cosmos, estudiamos los planetas, las estrellas, y que a su vez cada vez encontramos objetos que son más grandes todavía y seguimos siendo más insignificantes de lo que creíamos. ¿Qué opinás vos? Siento que mientras más queremos conocer el universo, nos damos cuenta que menos lo conocemos, literal. Es como que uno se da cuenta cuanto más se mete en el tema que menos sabe justamente de estas cosas. Y al querer comprender todos los fenómenos que ocurren en el universo, es como que no nos da la vida, no nos alcanza la vida, hasta inclusive como especie humana, capaz por decirlo, como para llegar a comprender todo. ¿Llegaremos a comprenderlo? No sé. Seamos optimistas, creemos que sí, capaz que no nosotros, capaz que no esta generación, capaz que más adelante. Veremos. Pero esa hambre de conocimiento es un poquito lo que nos caracteriza como humanos y bueno, aprovechar que estamos, si me dijiste vos, somos realmente insignificantes, que aparecimos tal vez en la última media hora del universo. Y bueno, en esa última media hora queremos comprender estos fenómenos y ver hacia dónde vamos. Hoy el universo, como vos decías, es realmente inmenso, y no solamente que es inmenso, sino que cada vez se va expandiendo más y más y más. Entonces, llegar a conocer todo como tal, posiblemente nunca lo logremos, o sí, no sé, veremos si otras generaciones logran descifrar las cosas que hoy nosotros no. Tengan en cuenta que hace no mucho se consideraba que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra, que éramos un mundo plano, aunque algunos todavía lo consideran, ¿no? Pero bueno, miren cómo en cuanto en siglos ese pensamiento ha cambiado y las cosas que antes parecían absurdas o que parecían imposibles de resolver, hoy sí la podemos resolver. Así que veremos qué nos prepara el futuro, si el ser humano llegará a comprender todo o no, si en el proceso haremos daño o no, si llegamos a comprender otros fenómenos que ocurren en el medio, si lograremos conectarnos con otra estrella, con otras galaxias. Bueno, miles de preguntas que van surgiendo, que espero que todas tengan una respuesta. Así que bueno, amigos, esto fue el tercer episodio de Astrocast. Espero que les haya gustado, que nos sigan en las redes y bueno, sugieran temas para los próximos episodios, a ver qué les gustaría saber. No sé, alguna duda que les haya surgido, así que bueno. Recuerden que cualquier pregunta las pueden dejar también y vamos a tratar de responderla. Y bueno, como decía Tato, cualquier tema que quieran que toquemos, vamos a intentar tocarlo en el próximo capítulo de esto que nosotros llamamos Astrocast. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en el próximo capítulo.